Ahora sí, al tema central que nos toca hoy. Hoy nos vamos a referir a este gigante latinoamericano que es Brasil, mi querido Brasil. Y nos va a acompañar el periodista Héctor Bernardo. Pero antes de llevarnos con él en el living, los invito a ver la primera parte del informe que les preparamos. Brasil es la mayor economía latinoamericana y sus posiciones políticas son decisivas para la región, solo pudiendo ser contrapesadas por la Argentina. Pero si ambas naciones establecen una política en común, la influencia es determinante. Estados Unidos ha considerado esta zona como parte de esfera de influencia. Tanto es así que la política hacia el continente está contemplada como un asunto interno de ese país y no como un tema internacional. Dentro de ese contexto, la llegada al poder de gobiernos de corte popular, como el de los Kirchner en la Argentina y Lula en Brasil, se constituyeron rápidamente en una amenaza para el status quo regional. La respuesta fue el sabotaje para la instalación de gobiernos liberales que usaran la influencia regional para desandar el camino realizado. El gobierno de Lula tuvo datos extraordinarios. La tasa de crecimiento del PBI brasileño aumentó del 5,7% en 2004 al 6,1% en 2007 y en el segundo mandato creció a un ritmo del 7,5% anual. Entre 2011 y 2013, ya con Dilma en el poder, el crecimiento de Brasil se redujo al 2,7% en 2011, 1% en 2012 y 2,5% en 2013. Pero en su segundo mandato, el crecimiento se desplomó como resultado de los planes de ajuste, algo que se profundizó con la llegada de Temer al poder en un golpe palaciego. El contraste entre los resultados del plan basado en el desarrollo del mercado interno y el de las políticas monetaristas es notorio. Planes como Bolsa Familia se expandieron hasta derrumbar la pobreza, desde casi un 40% hasta un 18% durante la gestión de Lula. El programa Minha, Casa Minha Vida, ha construido millones de viviendas a lo largo y ancho de Brasil. La franja destinada a los sectores de menores ingresos ha posibilitado a quien nada tenía acceder a una vivienda nueva y digna a cambio de pagos de 60 reales mensuales, unos $18. El programa incluye el acceso a otros sectores sociales de mejor poder adquisitivo a cambio de cuotas mayores, por lo que la clase media también pudo acceder. Los sectores ortodoxos de la economía criticaban estos planes por no ser sustentables y significar una dádiva. Sin embargo, el crecimiento de las reservas de Brasil durante su gobierno se multiplicó por 10, alcanzando los $400.000 millones. La explosión de los sectores más postergados hizo que al menos 40 millones de brasileños se incorporen a la clase media, accediendo a su automóvil, renovando el parque de electrodomésticos o tomándose vacaciones. El consumo funcionó como un motor que traccionó a los comercios y empresas y se conformó un círculo virtuoso que mejoró las condiciones de vida del conjunto. La tasa de desempleo que Lula recibió, cercana al 10%, bajó a poco más del 4%. Comparativamente, hoy con los ajustes de Temer, se sitúa ya en el 13,6%. Lula abandonó su puesto con tasas de popularidad que superaban el 80%. Sin embargo, poco tiempo después, su popularidad alcanzaba apenas el 9%. ¿Qué sucedió para que el mejor presidente de la historia del Brasil haya caído tan bajo? En primer lugar, la elección de Dilma como su sucesora no fue la más acertada. La nueva presidente anunció un plan de ajuste de $30.000 millones al comenzar su mandato. Las resistencias del propio PT se lo impidieron, pero las diferencias con Lula asomaron claramente. Dilma creía en el canto de sirena de los monetaristas y, asustada por la crisis global que Lula había superado basándose en el consumo del mercado interno, ella se inclinó por un modelo contrario.
El descenso del nivel de vida fruto del cambio económico que empezó a paralizar al país abrió las puertas a los sectores globalistas agazapados que esperaban una oportunidad para desembarazarse de un gobierno hostil a sus intereses. Muy bien. ¿Cómo estás, Héctor? Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por invitarme. Un gusto tenerte nuevamente acá con nosotros. Hace muy poco hicimos un viaje familiar a Brasil y la verdad es que de tanto tiempo estar acá en la Argentina, a veces pienso que el brasileño promedio se ha politizado un poco, pero no, uno va allá y termina comprobando que la realidad es la de siempre, la que vivimos cotidianamente, ¿no? Y lo que más me sorprendió fue la judicialización de la política. O sea, en Brasil están intentando proscribir a Lula de la misma manera que lo están tratando de hacer con Cristina acá, por algo que es muy simple. O sea, allá se habla del que está a favor, del que está en contra, de que Lula ganaría en una primera y segunda vuelta si hubiera. O sea, no hay candidato que pueda superarlo en el caso que lo dejen ser candidato, ¿no es cierto? Ahora, estamos ante un modelo internacional que está diseñado para la región porque es sorprendente las similitudes que hay. Sin dudas hay lo que muchos hemos denominado el brazo mediático judicial, que está actuando en los distintos países de igual manera. Trabajan de manera conjunta los medios hegemónicos de comunicación y cierto sector de la justicia que responde a esos medios hegemónicos y que responde a los intereses de la economía concentrada, de la economía financiera, de la economía especulativa, persiguiendo a los diversos líderes sociales en distintas partes o en los distintos países, con la misma lógica. Primero el medio demoniza, el medio dice que se cometieron delitos, inventa ciertas investigaciones, entre comillas, periodísticas, donde dicen que hay bóvedas repletas de dinero, o que se ocultó miles de millones de dólares bajo tierra en determinados lugares, o que se sacó determinado. Se lo dice una y otra vez, y después aparece un juez o un fiscal que toma esa denuncia, que la empieza a llevar adelante de manera muy arbitraria, con pocas pruebas judiciales reales, y los medios lo convierten en un círculo vicioso. Dicen, bueno, ven, hay un juez que está investigando a la persona que nosotros dijimos que era una delincuente o un delincuente, y la gente empieza a comprar eso. Dice, bueno, si hay un juez, si lo dijeron tantas veces en los medios, debe ser real. Y muchas personas se terminan convenciendo de que existe, de que esa persona denunciada realmente cometió el delito, más allá de que nunca hayan visto una prueba al respecto. Eso, Marcelo, vos como argentino que hace mucho va a Brasil, también lo pudiste comprobar. Pero ¿no es más burda las cuestiones en Brasil? Por ejemplo, con el tema de Lula con el triplex. En algunas cosas creo que sí. Considerar que alguien que es presidente de Brasil maneja un presupuesto billonario en dólares y que la coima es un triplex en la costa, que encima fue muy gracioso porque cuando él hace la entrevista con Sergio Moro, que es el juez que actúa ahí, le dice cómo lo probaban. Y por este documento, le dice el documento, yo eso no lo firmé. Claro. No, ni siquiera tiene una firma, es una cosa totalmente, como decía Héctor, totalmente arbitraria. Lo que sí me pareció más prolijo en el sentido de que Sergio Moro no es Bonadío, o sea, un tipo tiene otra presencia, se ha movido mejor, creo que lo educaron mejor que lo que lo han hecho con Bonadío. Si yo no me equivoco, Sergio Moro fue fabricado en los Estados Unidos. Como muchos jueces que se han formado también en Argentina,
pero que bancados, ya sea por el medio hegemónico, en este caso el Grupo Clarín en Argentina, o por otros, viajan constantemente a Estados Unidos a recibir capacitación, a recibir cursos, etcétera, etcétera, y terminan respondiendo a una lógica que es la de los intereses internacionales, la de los sectores concentrados de la economía, como decía hoy, la de los medios hegemónicos, y responden lisa y llanamente a eso. También fue muy burdo aquí cuando dijeron que Vudú había salido una mañana a llevar dinero a una cuenta que tenía en Uruguay, dinero oculto, y esa misma mañana estaba recibiendo a un mandatario aquí en Lula, Argentina. si no me equivoco. Sí, creo Sí, que de hecho nosotros ese estábamos día. en el Senado en este momento cuando le estaban dando el honoris causa a Lula. Así que nosotros somos unos testigos sin saberlo. A esa misma sí, fue en hora, esa época. a esa misma Sí, hora sí, se suponía que él estaba viajando y sin embargo quienes hicieron la denuncia nunca se retractaron. Esa denuncia periodística quedó grabada en el imaginario social de muchísima gente, quedó estigmatizado Vudú. Y había hasta la prueba física, la filmación de que a esa hora, por lo menos ese día y a esa hora, él no estaba viajando a Uruguay, mucho menos a ocultar. Lo que pasa es que creo que en realidad la intención nunca es que la denuncia prospere. La intención es lo que vos decías, fijar en el imaginario colectivo esto. Y quedó perfecto lo de lo que pasó con López con los bolsos. O sea, si yo voy y digo, hice una transferencia de 9 millones de dólares, un dato más. Los bolsos, mostrar la imagen, impactó de una manera muy seria. Además ahí hay una lógica que es tomar la parte por el todo. Entonces se dice, son todos chorros, son todos chorros, son todos chorros. Encontramos a uno que es chorro y esa es la muestra para decir, ¿vieron que eran todos chorros? Claro. Bueno, en Brasil impactó mucho lo de López. De verdad no sé qué pasó, porque no se habló más. O sea, se tiró lo dinero, parece que el camino que encontraron de esta plata cruzaban con otros mandatarios y se dejaron. Pero bueno, lo que pasa es que ahí entramos con el tema que después lo vamos a ver, el tema de la obra pública, y que se está dando un fenómeno, que quienes eran los grandes empresarios hoy son los funcionarios actuales, y entonces si uno revuelve mucho, por se termina eso, volviendo en contra. pero si algo es real, como decía Marcelo, impacta el hecho de ver la plata, de ver el efectivo, porque en Brasil pasó exactamente lo mismo. Mostraron contando el dinero ahí y la gente saltaba de la bronca diciendo... Claro, eso fue en el soborno que hizo Temer a Acuña para que no lo delate, que mostraban cómo llevaba una valija con 500.000 reales, lo que era el intermediario. La coima en realidad iba a ser 500.000 reales por semana durante 20 años. O sea, era un dinero. Y bueno, el impacto de verlo, aparte estaba filmado como en una película. Mediáticamente eso tiene un impacto que no lo tiene cualquier estudio serio que demuestre cómo el gobierno, por ejemplo, el gobierno argentino se beneficia a sí mismo y a sus empresas con cada una de las medidas que toma. Que Aranguren en su momento haya decidido dejar de comprar el petróleo, el gas a Bolivia y que se lo empiece a comprar a Chile, siendo que Chile no produce gas y que lo produce Shell, y siendo que Aranguren tenía 16 millones de pesos en acciones de Shell, y siendo que Aranguren había sido funcionario CEO de Shell en Argentina, sin embargo, cualquier investigación de esas series queda totalmente desarmada ante un hombre que llega con una valija llena de dinero y que trata de esconderla. Y que aunque parezca mucho, en realidad es un vuelto para las cifras que se manejan. Sin duda, sin duda. Por eso te digo, los porcentajes tal vez parecen ínfimos, pero la imagen de la maleta con dinero, la imagen del bolso con dinero es mucho más impactante que cualquier otro estudio mucho más serio. Bueno, de hecho, el brasileño promedio no estamos, por lo menos yo cuando estaba allá y viendo hoy la realidad, al sentir, volviendo a la tierra natal, el brasileño promedio no está en el cotidiano de la política nacional.
siquiera de la internacional. Lo que normalmente quiere es la internacional, pero bueno, no quería decirlo de esta manera. Pero digamos que el brasileño se levanta con el pensamiento de querer ir a su trabajo, querer hacerlo bien, poder venir el fin de semana a tomar una cerveza, ir a un club, a una playa. O sea, pese a que somos una gran economía, una gran potencia, el brasileño promedio no está todo el día. Si uno imagina un argentino, todo el argentino en las charlas de café está arreglando el mundo, está hablando de la política. Es algo para uno que viene de afuera, impresiona para bien, ¿no? El conocimiento que tiene. Pero nosotros estamos un poco más tranquilos. Y cuando hablamos de la corrupción política, además de ser ilegal y es censurable, tiene un factor que es el de tener políticos controlados, ¿no es cierto? Para luego presionarlos cuando se necesita. Los famosos carpetazos. Exacto. Bueno, así que vos acá en la Argentina, ¿cómo lo ves? Bueno, hay varias aristas de lo que señalaste. Por un lado, te comentaba por ahí antes del programa, en esa charla informal que estábamos teniendo, que había visto una encuesta que señalaba que menos el 65% de los brasileños creían que cualquier sistema social que les garantizase un pasar económico les parecía correcto. No veían a la democracia realmente como un valor esencial, sino que lo primero era el bienestar económico y después el sistema político que le garantice ese bienestar económico. Sin dudas, no ha habido la politización de la sociedad brasileña que debió haber durante todos estos años de gobierno de Lula, de gobierno de Dilma. Muchas veces se juega con estas cuestiones de que Temer lo hizo, ¿no es cierto? Temer logró generar y unir y movilizar a un montón de gente en contra suyo, por las medidas que está tomando una y otra vez, digamos, este paro general que hubo después de 20 años sin un paro general de esa magnitud, digamos, con todas las centrales sindicales unidas, con esta constante movilización del Fora Temer, en Directa Ya, que es el reclamo constante de brasileño. Creo que muchas veces este baño de neoliberalismo que le está dando Temer a la gente los termina politizando más que las políticas populares implementadas por el gobierno. Los está uniendo en contra. Lo que vos habías observado, que también es válido decir que es respecto a lo que dijo Héctor de la ideología, es verdad cómo se maneja el sistema político dentro de Brasil, ¿no? Lo vimos por experiencia. Sí, de hecho me quedé pensando en una cosa que había dicho Héctor, que un poco por ahí para ser abogado del diablo, ¿no? Valoran su interés inmediato y no la forma de gobierno. Pero también a la vez, eso lo vimos en nuestro país, nos han jugado con el tema de valoremos la república, no importa que a vos te vaya bien, en realidad al país le va mal. Claro. Y mucha gente compró ese discurso. Entonces a veces como que no termina de saber. Entonces por ahí mi reflexión está aprovechando que vos estás metido en el tema de medios, ¿no? Que es tu especialidad el periodismo. La pregunta surgía por este lado. ¿Se puede tener una democracia real cuando no tenés el control de los medios? Porque no tenés una información equilibrada, justa. Entonces, por más votaciones que vos hagas, siempre de una forma u otra son amañadas. Respecto a eso dijo algo muy interesante, como tantas cosas interesantes que dice la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner en su último discurso en el Parlamento Europeo. Ahora, recientemente, cuando hizo su viaje por Europa, entre otras cosas, dio una conferencia en el Parlamento Europeo y ella dijo que debemos repensar y discutir la democracia, porque las instituciones democráticas que nos gobiernan hoy, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, el Poder Judicial, que incluso el Poder Judicial tiene esta rémora casi colonial y de nobleza, ¿no es cierto?, de esto que se reproducen a sí mismos y que no entra nadie ahí, que son vitalicios además, pero más allá de eso, estos tres poderes fueron pensados en 1776, cuando ni siquiera la luz o la energía eléctrica existía.
Entonces es necesario repensar la democracia con los nuevos actores que existen hoy por hoy, con la nueva concentración económica y con los medios de comunicación como un elemento fundamental de esta vida democrática actual. Que terminan siendo más poderosos que los poderes constituidos. Terminan siendo tremendamente poderosos y, como también ha señalado varias veces el filósofo mexicano de origen mexicano que vive en Argentina, Fernando Buenabad, es necesario que los pueblos de Latinoamérica y que sus gobiernos empiecen a pensar legislaciones que vayan más allá de su propio país, porque los medios concentrados actúan de manera coordinada en todo el continente. Entonces, cuando quieren atacar a un gobierno como el de Cristina, el de Lula o el de Venezuela, que es el más clásico, toman una versión mentirosa, a veces acotada, a veces totalmente mentirosa, de los hechos y la hacen rebotar en toda la región. Entonces, nosotros vemos que gente en Perú, en Argentina, en Brasil, piensa que, como en Venezuela, como señalabas vos recién, hay 52 muertos por las últimas protestas y pone esos muertos como responsabilidad del gobierno, cuando en realidad la mayoría de esos 52 muertos son chavistas. Sí. Claro. Pero los medios de comunicación no lo dicen, simplemente dicen hay 52 muertos, hay represión, y mezclan todo y ponen a una persona incendiada como si el gobierno le hubiera prendido fuego, cuando en realidad es una persona que los manifestantes violentos de la derecha antichavista que están atacando al gobierno identificaron a esa persona como chavista, la golpearon, la apuñalaron y la prendieron fuego. Ahora, para cerrar, porque ya tengo que llevarlos a un corte, nosotros hace poco, antes del viaje a Brasil, subimos una parte de la conferencia de prensa que dio el embajador acá en la Argentina. El embajador de Venezuela acá en la Argentina, y la verdad te sorprende lo activo que son los venezolanos antichavistas en el exterior y en YouTube, porque por suerte nosotros tenemos muchos comentarios, agradecemos siempre a todos que nos escriben en el programa una vez que subimos en YouTube, pero los antichavistas nos matan. Yo creo que son los programas cuando subimos sobre Venezuela. A veces es cómico cuando te dicen, ¿por qué suben esto que es mentira y no suben? Porque simplemente porque el otro lo tenés en cualquier medio que quieras. Lo que nunca tenés es la campana en realidad de lo que dice el gobierno de Maduro. Nosotros mostramos... no te gusta, nadie te obliga a creerlo, pero escuchalo, sopesá. Nosotros mostramos las dos campañas. Lo que pasa es que los medios de comunicación muestran una sola, entonces tratamos de mostrar la alternativa. Sí, así pero que bueno. Incluso, y te digo esto simplemente para cerrar, en el caso de los muertos en Venezuela no hay dos campanas. Claro. La mayoría de esos muertos son chavistas. Sí. Ahí está claro. Bueno, en la conferencia detalla cada uno de los 52 casos y explica cómo es. Y sí, es lo que decís vos. Bueno, no se vayan. Enseguida volvemos con el tercer y último bloque.